Ya iniciamos con transcripción. Sí, ahí aparece que Listo. está grabada y transcripción. Bueno, profe Alba, vamos a hacer una claridad, ¿cierto? Para el estudiante Jesús. En- Jesús, vas a tener el video y si es necesario otro encuentro con tu intérprete, debido que ahorita en el ejercicio de retroalimentación que te estaba haciendo individual, pues te reenvié la invitación que fue mandada esta mañana a correos y ahorita pues te volví a invitar a esta reunión. Entonces no te preocupes que vamos a utilizar por ahora la transcripción y si me debo reunir con la intérprete, nos reunimos nuevamente. También te vamos a compartir el video. Entonces, porque pues la intérprete tiene una agenda y pues como apenas ahora fue que estuvimos hablando, pues es muy difícil de que ella de pronto tenga un espacio. Pero entonces si necesitas un espacio, cuando veas este video, yo te escribo por el privado para que profundicemos en las dudas que tengas frente a la retroalimentación que hice el día de hoy. Bueno, muy buen día para todos. Yo quedo muy atenta al caso de Jesús para verificar cómo podemos ayudar con su proceso. Sean bienvenidos a este espacio. Estábamos programados para trabajar de 3 a 4 de la tarde, entonces haciendo uso de la agenda y del tiempo de ustedes y de sus tutores, vamos a dar inicio a la actividad. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo pantalla? ¿No se está compartiendo pantalla? Sí, profe, ahí estás compartiendo. Bueno, entonces en pantalla les estoy compartiendo la agenda del encuentro. Vamos a Pero espera, hacer, es que no se está viendo, pero solamente el Teams. ok, entonces permíteme un momento ya. Ya lo verifico. Listo, profe, ya estamos viendo tu pantalla. Ahora sí, completa. Sí, señor. Gracias, profe. Ahí vemos imagen de la actividad que tenemos el día de hoy. Entonces, pues decidimos junto con el grupo de tutores agendar un espacio adicional que se constituye como una web porque vamos a hacer una explicación muy importante de todo el proceso que normalmente trabajamos hacia esta fase 4. Entonces, como primer punto, vamos a recordar un poco qué pasa con esta fase 4, cuáles son las actividades que nos llaman a trabajar de manera colaborativa en los foros y en los anexos. Posteriormente, el profe Levi va a tomar un ejercicio, a retomar un ejercicio que hizo en la épica y fue la explicación del anexo 5 articulado con un proyecto de investigación que él ya venía trabajando con la universidad y desde ese tema de investigación tomamos el ejemplo para mostrarlo al grupo, al curso, y desde ahí desarrollamos anexo 5. Luego vamos a hacer una explicación con la profesora Verónica Henao sobre el anexo 7 que está dividido o haciendo la lectura como red de curso, lo dividimos en dos partes. La primera para funcionar un poco desde la parte de objetivos y metodología y la segunda para trabajar desde la construcción de indicadores. Y luego, apoyándonos un poco en todas las herramientas que nos entrega la inteligencia artificial, el profesor Levy nos va a mostrar unos prompts que nos van a ayudar un poco a hacer esa construcción, pero que se vea desde un componente académico, que se vea desde ese componente secuencial que hemos venido trabajando desde la fase 2 del curso y desde ahí poder entregar un buen proyecto. Entonces, vamos a iniciar con esa explicación de la fase 4, teniendo en cuenta que eh, este trabajo es secuencial. Eso quiere decir que hay dos factores importantes en este trabajo de curso y es que hemos identificado en la fase 2
una entrevista. Desde la entrevista hemos identificado unos problemas para trabajar a nivel educativo y luego estamos trabajando desde un tema de investigación, una propuesta de investigación que sugiere mediar en algunos temas educativos y desde una herramienta creada por ustedes como grupo se van a mejorar algunos ítems verificados. Señora, profe Verónica. Profe, una pregunta. Las inquietudes de los estudiantes las vamos a retomar al final porque pues están preguntando frente a la captura de esta web conference, entonces las vamos a retomar al final. Sí, por favor, profe Levi, profe Verónica, me ayudan en el chat. Si se puede dar la respuesta dentro del chat, la hacemos de una vez y si no, intervenciones de estudiantes hacia el final de la web. Gracias, mi Listo, profe. muchas gracias. Entonces Gracias. ahora retomamos las inquietudes. Gracias. Listo. Si hay posibilidad de trabajarlas en chat, bien, y si no, hacia el cierre de la actividad. No sé si también tienen rol para admitir nuevos participantes, porque veo que se están uniendo varios estudiantes. Sí, profe, los hemos venido integrando. Listo. Bueno. Entonces, para mirar esta fase 4, quiero retomar una publicación que la red de curso hizo en los foros. Y esta publicación hacía énfasis en verificar un poco qué tenemos en esta fase y cómo nuestro foro aloja todo el trabajo que hacemos de manera individual y de manera colaborativa. Entonces, cuando hicimos desde la dirección de curso la apertura para este foro de discusión, les dimos unos pasos que sí es importante los tengamos muy presentes porque metodológicamente nos van a ayudar a hacer un buen ejercicio de construcción de investigación. Entonces, el primer paso es hacer ingreso al foro de discusión. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí está, es que Sí, no profe. veo la otra pantalla. Espérenme un segundito, me conecto desde el otro equipo para poder ver la pantalla doble porque así quedo poquito limitada en visual. Abrimos los foros y ese foro es importante que lo revisemos no el último día de cierre de fase, sino que lo estemos alimentando. Los tutores han venido entregando información importante en ese foro, no solamente la apertura que hace la dirección, sino diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, la profe Verónica creó un recurso muy interesante en donde nos dan a conocer cuáles son las herramientas más importantes para crear un indicador. Y el profe Levi también nos entregó una información importante sobre cuáles son los principales comandos o prompts para poder trabajar en investigación y que realmente la inteligencia artificial se pueda manejar de manera inteligente y articulada con ejercicios académicos. Entonces, la primera orientación es trabajar desde foro de discusión. Posteriormente, tenemos que empezar a trabajar en la construcción de dos anexos, el anexo 5 y el anexo 7. En el anexo 5 estamos trabajando em, desde la construcción de aquellos temas más importantes para poder planear nuestro recurso y desde ahí poder entender qué objetivos va a atender, a qué población va dirigida, qué actividades va a incluir y ya más adelante el profe Levi nos va a contar un poquito de ese anexo. Desde ahí también tenemos que empezar a construir otro anexo que es el anexo 7. Entonces miren que el foro de discusión reúne todo el trabajo que de manera colaborativa y de acuerdo a quien tenga el rol de entregas va a realizar el día de la cierre, el día de cierre de la fase. En este momento deberíamos haber compartido en el foro aportes y avances de este documento final. Entonces, revisar en qué van los indicadores, cómo va el recurso, cómo va el enlace. Recordemos que no estamos alojados en la Bibnova por este periodo académico, sino que estamos creándolo por diferentes herramientas que ya nuestros tutores también crearon en su momento unos tutoriales para poder acceder a Canva, Genially. Si definitivamente no se puede por ahí, puede ser por PowerPoint o por espacios que realmente nos permitan dar algo de interactividad y de gamificación. Entonces, en ese orden, en este momento deberíamos ir más o menos en el punto 4.
para el momento de fase en el que nos encontramos. Adicional, como estamos trabajando desde la verificación de trabajo colaborativo, hay que aportar, pero también hay que realimentar, hay que realimenten ustedes como grupo. Entonces, como estamos en esa construcción de los dos anexos, claramente se pueden entregar fragmentos o se puede entregar el documento. Sugiero no entregar el documento completo porque a veces por derechos de autor es un poco complejo. Es decir, es muy fácil tomar esta información, copiarla y pegarla y llevármela a otro documento porque sabemos que en otros cursos se ha presentado la dinámica. Entonces, cuando entreguen los avances, digan, este es el punto 4 del anexo 5, lo entrego para su revisión, para que ustedes tengan un poco de claridad y no entreguen todo el documento. Recuerden que en el foro solamente compartimos los avances. Los anexos como tal, el documento final se entregan ya es al cierre de la fase con la persona que está encargada de hacer la entrega final en el grupo. Hago hincapié nuevamente en que todo el trabajo que hacemos en este curso es colaborativo, salvo algunos casos que han tenido ya pues autorización o desde los tutores o desde la dirección, pero sí es importante tener en cuenta que para obtener los puntajes altos hay que trabajar en grupo y hay que trabajar en lo que nos está entregando el foro. ¿M? Por último, hay que consolidar este PDF con el anexo 5 y con el anexo 7 y con todo lo que nos están pidiendo para poder hacer el entregable. Entonces yo siempre los llevo al foro de discusión porque es el que aloja realmente el proceso. ¿Y por qué nuevamente hago la claridad en el foro de discusión? Porque me han llegado entregas y creo que a mis tutores también, en donde solamente hacen el documento entregable, el final, sin ningún proceso en foro. Y ahí es muy complejo pues poderles apoyar porque a veces hay unos errores que se habrán podido corregir desde un trabajo articulado en fase. Entonces recordemos que esta fase inició el 9 de junio, termina ya el próximo lunes 6 de julio, entonces en este momento casi que el 70% del trabajo en foro tendría que haberse elaborado y no lo he visto por parte de mis estudiantes y por parte de los docentes que han compartido recursos, pero no el avance de ustedes y ahí estamos un poco cortos. De acuerdo a esto, entonces me remito un poco a los recursos que tiene el, la fase y este es un ejercicio que trabajamos en red para poderles explicar un poco cómo vamos hasta acá. Entonces, dentro de los recursos que tenemos el capítulo 3 de la torre, en donde nos habla sobre los proyectos de investigación. Hay más recursos para trabajar, pero dentro de toda la orientación y sugerencia que hacemos desde la red de curso, pedimos que por favor trabajemos desde lo que nos está explicando este documento, porque aquí básicamente articula todo lo que significa un proyecto de investigación y cómo se puede crear un indicador. Entonces voy a proceder a hacer una explicación del recurso. Esto también se va a compartir en foros, se va a compartir por mensajería interna. Tenemos por ahí unos micrófonos habilitados. Entonces tienen rol para silenciar mis profes. Vale. Entonces, este recurso de la torre, el capítulo 3 de la torre del año 2005, nos habla sobre todo lo que significa un proyecto de investigación. De acuerdo a todo lo que hemos venido trabajando, para podernos pensar un proyecto de investigación, tenemos que pensar primero un tema. Y ese tema ustedes lo tomaron de la entrevista que hicieron en la fase 2. Acá en este primer momento, la torre nos dice que antes de iniciar cualquier tipo de intervención educativa, es importante trabajar en un proyecto de investigación que debe ir articulado por unas fases metodológicas. Eso quiere decir que esto debe constituirse en un plan de acción y que nos va a permitir como investigadores organizar un plan de trabajo para ser coherente con las acciones que voy a tomar y para posteriormente solucionar una problemática educativa que no está vinculada a acciones concretas
en cuanto a infraestructura o presupuesto, pero que sí me puede ayudar en cuanto a metodologías o formas en las que se está adquiriendo o mediando un poco en las aulas de clase o en los ejercicios de enseñanza y aprendizaje. Se evidencia dentro del trabajo que se ha revisado hasta el momento en la fase que hay diferentes licenciaturas articuladas a este curso, entonces todas tienen una necesidad específica y en su mayoría los proyectos que se están trabajando están asociados a esas herramientas que me van a permitir afianzar, por ejemplo, concepciones en segunda lengua, pensamiento lógico matemático, verificar un poco aspectos éticos o filosóficos. Entonces, es importante ver que este tema de investigación ya surgió y surgió del trabajo de entrevista que ustedes hicieron en fase 2. Ese es el problema que ustedes pretenden mejorar. También es importante responder algunas preguntas como ¿qué es lo que quiero lograr con esa intervención? Mejorar unos indicadores, mejorar unos rendimientos, mejorar una participación y posteriormente entender cómo voy a obtener la información. No se puede obtener solamente por verificación inicial o por observación, que sí son herramientas importantes, pero todo esto merece un ejercicio metodológico. Para eso es la investigación y para eso estamos trabajando este curso en fases. Posteriormente, es importante entender qué evidencias me van a permitir demostrar que hubo cambios, porque yo puedo identificar una necesidad, ubicar un problema, ubicar también una herramienta, aplicarla, pero necesito saber cómo esa información realmente llegó a la población que yo necesitaba que llegara como maestro y dos, si eso me generó cambios. Posteriormente, es importante entender qué técnicas y qué instrumentos me van a ayudar a recoger los datos. Y pensaría que en el nivel en el que nos encontramos en este momento, vamos en cómo obtengo la información, qué evidencias me van a permitir trabajar y mostrar que hubo cambios. Y por último, qué técnicas o instrumentos se van a utilizar para recoger información. Entonces, para responder las preguntas que normalmente nacen de esos procesos de investigación, es importante planear. Y se planea a través de un ejercicio metodológico y a través de otro ejercicio que en investigación se denomina desarrollo de matrices, que nos van a permitir garantizar una coherencia entre lo que yo ubico como investigador que está dentro de mis objetivos y las evidencias que empiezo a recoger. Esa matriz metodológica me va a permitir a mí tener facilidad frente a la recolección de información, frente a cómo estoy trabajando en mi proceso de investigación y por último, si estoy cumpliendo o no. No siempre los indicadores van al 100%, es lo que vamos a ver más adelante, pero sí me van a mostrar que después de mi intervención hubo un cambio. Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy es empezar a construir esos indicadores de acuerdo al trabajo de investigación que estamos construyendo en los grupos colaborativos. Entonces, ¿cómo se construyen las matrices en investigación? No sé si estamos bien con la parte visual, si se ve bien el recurso que tengo en pantalla. Voy a acercarlo un poquito, que así se ve un poco mejor. Está Sí, bien. listo, lo tenía muy pequeñito. Entonces, ¿cómo se construyen las matrices en investigación? Las matrices en investigación tienen un componente importante que son filas y columnas. Entonces, cada fila corresponde a los objetivos específicos que tengo como investigador y cada columna obedece una pregunta. Entonces, en este orden, el ejercicio que tenemos en el anexo 7 es identificar los objetivos y ubicar un objetivo y desde ese objetivo empezar a trabajar en dos momentos o en dos espacios que ya les vamos a explicar con la profe Verónica. El objetivo siempre debe trabajarse sobre qué quiero lograr. Y ese objetivo se trabaja de manera infinitiva, debe tener un ejercicio procedimental y debe tener también un ejercicio que me permita entender hasta dónde quiero llegar. El indicador me dice cómo voy a demostrar que lo logré, pero ese indicador debe ser cuantitativo. Eso quiere decir que aunque estamos hablando de investigación de orden cualitativo, en donde yo puedo escribir, puedo trabajar en diarios de campo, puedo trabajar en observación,
poder trabajar en investigación, acción. Sí necesito un indicador que sea medible para que al momento de mostrar resultados, ya sea en este curso o ya sea en una investigación posterior, efectivamente contemos que se logró mejorar un indicador en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 60%. La fuente hace referencia a quién me va a entregar esa información, quiénes son las personas encargadas de entregarme esa información, los estudiantes, los docentes, la población, las guías que desarrolle. Y la técnica, cómo voy a recoger la información, si la voy a hacer por medio de un diario de campo, si va a ser por observación, qué método voy a utilizar para poder trabajar en recolección de información. Y el instrumento es con qué herramienta lo voy a recoger. Ahorita cuando hablemos con la profe Verónica, que nos va a explicar un poco esta primera parte, hay una gran confusión entre técnicas e instrumentos. Entonces es importante empezar a identificarlos para que se puedan implementar en un trabajo de investigación. La columna más importante, sin menospreciar a las demás, es la de los indicadores, porque cuando hablamos de investigación-acción, los indicadores son aquellos que nos permiten entender desde los porcentajes cuáles son los niveles que me muestran a mi cumplimiento. Entonces, un buen indicador siempre debe tener un porcentaje de cumplimiento, la población a quien va dirigida, una acción observable hacia quien estoy trabajando y una evidencia. Un ejemplo incorrecto de un indicador sería comprender la ética. ¿Y por qué está incorrecto? Porque, por ejemplo, no me está diciendo la población que voy a intervenir, un numérico cuantitativo frente a qué números quiero trabajar, qué acción quiero trabajar, si es de principios éticos, si es de estudios de caso y cómo la investigación me va a permitir a mí abordar esta información. Entonces, ahí tenemos un cuadro, creo yo, que es importantísimo para poder entender cómo se construye un indicador. Entonces, el anexo 7, que me salté un poco en la agenda, el anexo 7 nos lleva a esta construcción de indicadores que de la Torre también nos dice que vienen siendo esos ejercicios importantes al momento de trabajar en una investigación. Aquí tengo un ejemplo de una matriz metodológica que está vinculada al tema que el profe Levi les va a explicar en un rato. Pero creo que voy a dejarlo ahí porque si no, pues podemos confundirnos. Hasta el momento, en esta primera parte de la intervención, no sé si hay alguna pregunta, si la podemos mediar por chat, si damos el espacio para que nos pregunten o lo dejamos al final. Bueno, creo que podemos seguir entonces con la agenda, profe Levi, te doy la palabra. Tardes a todos. Vamos a retomar un poquito lo que fue el anexo 5 que se desarrolló a partir de un ejemplo, de un ejercicio que nosotros hicimos de un recurso para el sistema de investigación. Entonces, te voy a pedir a la profe si me puedes aceptar para compartir pantalla. Dejé de compartir mi profe. Listo. No sé si están viendo ahí. Sí, señor, ya. De pronto si lo puedes ampliar un poquito. Ahí. Sí, señora, ahí está perfecto. Yo quedo aquí atenta para asistir. Listo. Entonces, el nombre del recurso era Criterios éticos para la formulación de proyectos. El recurso se hizo principalmente, ya que nosotros vimos una dificultad que presentaban los docentes e investigadores, ya sean de los grupos de investigación o ya sean de semilleros, en la comprensión y aplicación de los criterios éticos. Como sabemos, cada uno de los proyectos que se pasan acá en la universidad, pues tienen un evaluador, tienen un comité ético. Entonces, habían muchos criterios, muchos aspectos que se dejaban pasar. Entonces, básicamente, ese era el problema, la necesidad que se buscaba satisfacer con el recurso.
Entonces, dentro de esto, ¿el propósito cuál era? Fortalecer la comprensión y apropiación de los criterios éticos en la formulación de proyectos de investigación mediante una estrategia interactiva que promueva el aprendizaje significativo. El objetivo de aprendizaje, reconocer y aplicar criterios éticos en la formulación de proyectos a través de una herramienta gamificada que fortalezca el análisis de situaciones, problemas y la toma de decisiones. Acá nosotros pues debemos tener presente que nuestro recurso debe ser una herramienta que sea motivadora, donde nosotros podamos integrar algún enfoque de tipo pedagógico. En este caso, pues nosotros utilizamos el aprendizaje basado en proyectos, también un poco el tema del constructivismo, porque también queríamos que las personas tuvieran ese análisis crítico frente a las problemáticas que se presentaran allí en el recurso. Entonces, después decía, explique cómo se articula la propuesta del recurso con el contenido. Se articula básicamente a partir de la integridad científica y la resolución de problemas cotidianos. Lo que nosotros queríamos era presentar algunos proyectos que se realizan cotidianamente en las distintas áreas del conocimiento, ya sea en tecnología, en medio ambiente, en ciencias sociales, ciencias humanas, en ciencias médicas, y de qué manera nosotros podemos apropiar esos proyectos y cómo los podemos articular a través de la ética en investigación. Listo. En el siguiente espacio que decía, describa la propuesta de recursos de la multimedia, ¿sí? Que en varios ejercicios, en varias actividades, pues yo hice algunas aclaraciones porque nosotros debemos ser muy explícitos qué es lo que nosotros vamos a utilizar de recursos para que apoye a nuestro objetivo, ¿no? A nuestro proceso de investigación, que es lo más apropiado y con qué es lo que nosotros contamos también dentro de nuestro contexto. En este caso, pues es pertinente generar los videos explicativos sobre principios y casos de proyectos, que inclusive nosotros nombramos algunas herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Ya sea desde el computador y desde el celular. Entonces ahí tenemos el InShot, el InVideo, donde también podemos utilizar la inteligencia artificial a partir de guiones y podemos también generar los videos que pueden complementar nuestros recursos. El uso de las infografías interactivas, actividades didácticas y pues todo el tema de las retroalimentaciones. Es indispensable que cada vez que nosotros vayamos viendo un tópico, pues vaya generando ese espacio donde nosotros hagamos ese tipo de retroalimentaciones después de que se elaboren las actividades, ¿no? Dice, defina la estrategia de aprendizaje. Ya lo habíamos mencionado. Tenemos el tema del aprendizaje basado en problemas, el tema de la gamificación como un insumo motivante para el tema de los participantes y cómo van a desarrollar esas actividades interactivas que analicen las situaciones cotidianas, fortaleciendo el aprendizaje autónomo y significativo. Hay que tenerlo presente, ¿no? Describa las actividades de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles van a ser esos aprendizajes y cuál va a ser también ese enfoque pedagógico? Porque pues cuando uno diseña una actividad, pues debe tener un propósito claro. En este caso, ¿cuáles fueron? Entonces, retos de selección múltiple, juegos de tomas de decisiones. Esta parte de la heurística se me hace que es interesante porque nosotros podemos mostrar una situación, problema, y a partir de eso podemos hacer ese ejercicio donde los participantes también analicen de una manera crítica y no tanto memorística. Entonces se me hace que esta clase de ejercicios también puede ser interesantes. Todo el tema de la relación de conceptos, trivias y retroalimentaciones. Hay muchos recursos donde nosotros podemos hacer preguntas con respuestas y donde nosotros podamos hacer también ese tipo de retroalimentaciones. Hay inclusive también para completar palabras, muchas opciones que nosotros podemos utilizar para todo el tema de nuestro recurso, en desarrollo de nuestras actividades. Siguiente que dice, explique si el recurso cuenta con retroalimentaciones. Entonces, yo creo que esta parte va a ser indispensable y que deberían ser de maneras inmediatas y formativas. Entonces, cada vez que nuestro estudiante realice alguna clase de problema, nosotros inmediatamente debemos generar esas retroalimentaciones que orienten al participante sobre la pertinencia de esas respuestas y decisiones. ¿Listo? Explique cómo se desarrolla la interactividad del recurso. Yo en ese momento mostré el ejemplo del recurso
y vimos que la gamificación debe tener una interactividad. La gamificación como tal no es un juego, ¿sí? Sino que basamos esas mecánicas para el desarrollo de nuestro recurso educativo digital. Debe tener una linealidad, ¿sí? Donde si yo estoy respondiendo, inmediatamente nosotros nos debería generar alguna retroalimentación, ¿sí? De acuerdo a los casos que nosotros estemos presentando, ¿sí? Generar misiones, retos, de pronto que se pueda generar una insignia, ¿sí? Que tenga de pronto un significado al participante que esté utilizando ese recurso educativo. Entonces, yo creo que este anexo va a ser indispensable porque pues va a ser el diseño general del recurso que nosotros vamos a plantear y que va a apoyar nuestra actividad, nuestro desarrollo de investigación educativa y pedagógica. No sé si incluimos algo más, profe. Espera, profe, que estaba activando la transcripción en texto. Ah, bueno. Listo. No sé si ya, profe Verónica, si ya se puede ver la transcripción en texto. Desde mi pantalla no se visualiza. No sé si el profe Levi se alcanza a ver la transcripción. No, seguramente No, mamita, no. cuando descarguemos la grabación va a quedar, pero bueno, es que lo estaba organizando para la novedad que Sí. tenemos. Bueno, listo. No, no, profe, está perfecto. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en la épica anterior. Nos adelantamos un poco porque pues vimos varias contingencias frente al uso de el recurso al que nos invita la universidad, que en este momento no está habilitado y por eso de una dijimos vamos a trabajar en anexo 5, pero en este momento sí es muy importante que como grupo ustedes estén trabajando en la construcción de este anexo. ¿De dónde sale ese anexo? De todo el trabajo de investigación que han venido haciendo a lo largo de este curso. Entonces, es importante que estemos articulados y entendamos un poco su construcción. Esta viene siendo una síntesis muy grande porque miren que hay un apartado en el que incluso nos piden el enlace y ese enlace debe funcionar. Yo no puedo entrar a compartir ese enlace en el entregable en donde esté alojado el recurso que se creó como grupo y que no funcione. Entonces, importante, pienso que también vamos a compartirlo más adelante dentro de los recursos para que todos estemos hablando el mismo idioma. Luego de este anexo 7, 5, perdón, vamos a trabajar en el anexo 7, que es otro entregable importante dentro de la fase y une un poco la síntesis de lo que viene siendo la propuesta de investigación y cómo metodológicamente, es decir, desde las matrices, vamos a mostrar cumplimiento de objetivos, seguimiento de resultados y realización de indicadores. Entonces voy a compartir pantalla. La profe Verónica también hizo una construcción, hicimos en conjunto una construcción del anexo 7, tomando como referencia el tema de investigación que explicó en su momento el profe Levi, posteriormente lo que se construyó en el recurso 5 y ahora vamos con el anexo 7 y ahí pues ya vamos a mostrar toda la parte metodológica. Entonces ya les voy a compartir pantalla, permítanme. Profe Verónica, quedas con la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecerle al profe Levi pues por la nueva explicación del anexo 5. El anexo 5 se viene desarrollando desde la fase número 3, ¿cierto? El anexo 5 se viene desarrollando desde la fase 3. Como lo dice la directora de nuestro curso, ya en esta fase ya hay que entregarlo finalizado con acceso público para nosotros poder valorar según la rúbrica, ¿cierto? Ese anexo 5 fue retroalimentado en la fase 3 y ahorita en la fase 4 también se ha retroalimentado en los foros, como lo dijo la directora, se ha retroalimentado el anexo 5
que debe ser entregado pues con el anexo 7, que vamos a dar un ejemplo claro, en coherencia, con un hilo conductor, con el recurso educativo digital que el profe Levy nos presentó. Entonces, para poder tener esa secuencia, ese hilo conector, vamos a explicar el punto 1 y el punto 2 del anexo número 7, que es la parte metodológica, la intervención de la actividad. Bueno, profe Alba, ¿me ayudas por favor? Entonces vamos a empezar. Como es una parte teórica, entonces, ¿qué estudiante desea de pronto leer el primer párrafo que estamos viendo en pantalla? Levanta la mano para hacer un ejercicio participativo. ¿Qué estudiante desea leer el primer párrafo? ¿Ninguno se anima? Miriam, Grisel, Andri. Si quieres, yo te apoyo, mi profe. Bueno, bueno, profe Alba. Bueno, entonces Bueno, me das la entrada, no te preocupes, tú me avisas. bueno, el anexo 7, Miriam se animó. Bueno, Ok, Miriam. Miriam, bienvenida. Entonces, el anexo 7 tiene la determinación del enfoque epistemológico. Entonces, Miriam, vas a empezar a leer el primer párrafo. Determinación del enfoque epistemológico. El presente proyecto se desarrolla desde el paradigma sociocrítico con enfoque cualitativo. Se utiliza comprender una problemática. Miriam, escucho interferencia en tu audio. ¿Soy solo yo o somos todos? Sí, mi profe, se escucha interferencia. Miriam, revisa, porque como tenemos que grabar esta explicación, esta web conference, la idea es que revisa tu audio, si puedes o si no, tranquila. Bueno, entonces en aras del tiempo, Miriam, gracias por tu participación, pero tienes problemas con el audio y como tenemos que grabar esta sesión, es Sí, complejo. profe, se escucha mejor. Ahora sí mejoró, Miriam. Determinación del enfoque epistemológico. El presente proyecto se desarrolla desde el paradigma sociocrítico con enfoque cualitativo, porque busca comprender una problemática educativa real y transformarla mediante una intervención pedagógica contextualizada. El interés principal no es medir variables, sino interpretar las prácticas de docentes y estudiantes respecto a la comprensión y aplicación de los criterios éticos en la formulación de proyectos de investigación. Problemática identificada en el anexo 5. Según La Torre 2005, la reflexión sobre la práctica constituye el fundamento epistemológico del profesorado investigador, quien integra teoría y práctica para comprender y mejorar su acción educativa. Miriam, muchas gracias por tu participación. Bueno, Sí, señora. Miriam, y todos los estudiantes, resulta que acá quisimos en red involucrar la referencia que la directora menciona, ¿cierto? Antonio Latorre. ¿Por qué? Es muy importante que ustedes comprendan desde dónde nace ese enfoque epistemológico de esta propuesta de investigación. Acá hay una parte de postura, ¿cierto? Personal que yo también puedo expresar, pero es importante fundamentarla en las referencias que nos brinda el curso. Entonces, acá articulamos el problema que el profesor Levy acabó de explicar en el anexo 5, ¿cierto? Que son esos principios éticos a la hora de formar un proyecto de investigación, de cómo mejorar, ¿cierto? En ese diseño de esos proyectos de los estudiantes y docentes que están en el proceso de investigación. Acá articulamos el problema, articulamos una referencia, entonces esta es la invitación para que ustedes también
se profundicen en la referencia de Antonio de la Torre, y hay muchas allí en el campus, pero esta es como una de las más recomendadas porque abarca todo lo que nos pide el anexo número 7, como la directora lo explicó y lo va a seguir ampliando ahorita más adelante. Profe Alba, ¿puedes bajar el documento para leer el segundo párrafo? Si tienen preguntas, pues pueden levantar la manito para poderlas ir despejando. Bueno, el enfoque epistemológico habla desde un enfoque cualitativo, y allí hablamos de un método de investigación que también nos la da el anexo 7. Tenemos nosotros es que ampliarlo de forma teórica y también con nuestras propias palabras. Entonces, el método seleccionado es la investigación-acción. ¿Por qué? Porque queremos transformar esa práctica educativa, ¿cierto? O por lo menos proyectarnos a transformarla a los que no están todavía en el campo educativo y se están formando. Entonces, el método seleccionado de la investigación-acción, porque permite al docente identificar un problema, planificar una intervención que ustedes están haciendo en el anexo 5 y en todo este proceso de propuesta, implementarla. Ustedes en algún momento pueden implementar esta propuesta que están realizando, y lo más importante, algunos se quedan solamente en la intervención. La Torre nos invita a que observemos sistemáticamente los resultados y reflexionar para introducir mejoras. ¿Esto quién lo dice? La Torre 2005, porque él afirma que la investigación-acción es una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa. Por eso es tan importante trabajar en equipo, como nuestra directora nos lo ha dicho el día de hoy, ¿cierto? Trabajar en equipo es una competencia necesaria en nuestra formación, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. ¿Esto dónde está? En la página 24 del libro de Antonio Latorre. Asimismo, señala que este proceso se organiza en 4 momentos. Latorre propone 4 momentos. El primero es la planificación, lo que estamos haciendo. La acción, la intervención. Después la observación y reflexión. Este es el modelo cíclico que Latorre propone en ese método de investigación-acción. Ahora el anexo nos pide el diseño de la acción pedagógica. En la hipótesis que ustedes realizaron, que algunas estaban muy amplias y la idea era como delimitarlas, allí está definida la acción pedagógica que ustedes van a plasmar nuevamente en el anexo 7, sino que acá la van a ampliar, ¿cierto? Entonces acá nosotros lo hicimos articulados a la problemática de principios éticos en la formulación de proyectos de investigación. Ese es nuestro tema, dando los derechos de autor al profe Levy, que nos los ha presentado en todos estos espacios de socialización. Entonces, con base en el anexo 5, la intervención pedagógica consiste en implementar un recurso digital denominado criterios éticos de la formulación de proyectos, cuyo propósito es fortalecer la comprensión y apropiación de los criterios éticos mediante gamificación y aprendizaje basado en problemas. Mire que todo tiene un hilo conector. Nosotros acá empezamos con este problema que el profe Levy presentó en la épica y presentó un recurso educativo digital. Y ya lo mostró en la épica todos y estaba pues en la grabación. Y acá seguimos con base en esa información que él nos presentó. Entonces, la estrategia que el profe Levy propone en ese recurso educativo digital es que los estudiantes analicen casos, resuelvan retos, participen en trivias, lo acabo de decir, y tomen decisiones éticamente responsables, ¿cierto? Mediante el aprendizaje basado en problemas. Esta propuesta es coherente con la investigación-acción, ya que favorece la reflexión crítica sobre la práctica y la mejora continua. Esto nos lo fundamenta la Torre 2005, página 25 a la 29. Ahora, si tienen preguntas, ahorita levantan la manito. Vamos a la primera matriz como la parte fuerte de la propuesta. Entonces,
matriz nos propone, se fue la pantalla. Profe Alba se fue, ya no estamos viendo allá. Gracias, profe. Entonces acá tenemos, como lo decía la profe Alba, tenemos columnas y filas. Entonces tenemos que elegir 2 dimensiones a intervenir, ¿cierto? La anexo 7 nos piden 2 dimensiones. ¿De dónde van a salir? De ese tema y de esa pregunta de investigación que yo ya tengo formulada en la fase 2 y en la fase 3. Como decir categorías, palabras claves. Entonces acá, en el problema de principios éticos en la formulación de proyectos, tenemos 2 dimensiones que se van a intervenir, que son la comprensión de los criterios éticos y el otro es la toma de decisiones éticas. Esas son las 2 dimensiones que se establecen en esta matriz con el hilo conector de lo que hemos venido trabajando. Las técnicas, escogimos 2. La torre tiene ejemplo de técnicas, muchas con sus instrumentos. La profesora Alba acá ahorita nos explicaba que a veces tendemos a confundir técnicas con instrumentos, ¿cierto? Resulta que acá yo tengo el estudio de caso, tengo la actividad definida, la actividad que voy a realizar, los recursos que voy a necesitar y las competencias redactadas en primera persona. Acá están redactadas en primera persona con su complemento. A los foros se mandó una ayuda gráfica, un recurso gráfico de cómo redactar competencias e indicadores de cumplimiento que podemos retomar junto con lo que la profesora Alba ahorita les explicó y que el libro de la Torre también explica muy bien frente a la elaboración de esos indicadores de cumplimiento y acá de las competencias que se redactan en primera persona para mirar y observar el nivel de alcance que yo quiero según la competencia. Esto se hace en una lectura horizontal. Entonces acá tenemos la dimensión a intervenir es comprensión de los criterios éticos. ¿Qué técnica yo voy a elegir para intervenir esa dimensión? Un estudio de caso voy a realizar. La actividad es que los estudiantes van a analizar un caso de investigación identificando principios éticos vulnerados y participando en trivias gamificadas a través de ese recurso educativo digital y donde ellos van a socializar las decisiones tomadas argumentando su respuesta. ¿Qué recursos voy a necesitar? Voy a utilizar plataformas como Canva, Geniali, videos, infografías, computador y una rúbrica con criterios, así como ustedes en la UNA conocen las rúbricas al momento de realizar su trabajo, siempre recomendamos que revisen la rúbrica con la cual ustedes van a ser valorados. Acá también podemos utilizar la rúbrica. ¿Qué competencias? Reconozco y aplico los criterios éticos en la formulación de proyectos de investigación. Está redactada en primera persona. Hay un desempeño que yo quiero observar si lo logré o no. Y la otra dimensión, que es toma de decisiones, voy a utilizar la técnica. Profe Alba, si quiere la baja para la segunda página. Ya miramos la primera, dimensión a intervenir. Ahora vamos a revisar la segunda, toma de decisiones éticas. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Un aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es la actividad? Ellos van a resolver situaciones problemáticas relacionadas con la formulación de proyectos y justificar la decisión ética adoptada. ¿Qué necesito para eso? Necesito tener los casos listos, los formularios para que ellos allí respondan y una plataforma virtual que puede ser el recurso educativo digital que yo ya creé con la ayuda del anexo 5, ¿cierto? Y aquí la competencia es argumento de decisiones éticas fundamentadas en los principios de la investigación educativa. Como ustedes pueden observar, hay un hilo conector en todas las columnas, en la matriz. Esto nos ayuda a ser organizadas, a simplificar la información, pasar de lo abstracto a lo específico. Y acá
En el anexo 7 nos piden, profe Alba, lo puedes bajar, que expliquemos una actividad de esas que puse en la matriz que la describa ampliamente. Entonces acá elegimos la siguiente. Estudio de caso. Estudio de caso. Entonces, esta fue una de las actividades que está en la matriz, pero acá la describimos ampliamente. Entonces, el docente presenta a los estudiantes un caso de investigación en el que se evidencien situaciones relacionadas con el incumplimiento de principios éticos durante la formulación de un proyecto. Inicialmente, los estudiantes observan un video introductorio y consultan una infografía interactiva disponible en el recurso digital elaborado para recordar los principales criterios éticos de la investigación. Acá estamos articulando el recurso educativo digital que ustedes deben finalizar en esta fase número 4 y está todo hilado con el problema de investigación que el profe Levy mencionó. Posteriormente, de manera individual o en pequeños grupos, analizan el caso identificando los principios éticos que se respetan o se vulneran y argumentan las razones de su análisis. Después desarrollan una trivia gamificada y responden preguntas de selección múltiple que les permiten aplicar los conceptos estudiados y recibir retroalimentación inmediata. ¿Dónde está eso? ¿Con qué me apoyo? Con el recurso educativo digital. Finalmente, cada estudiante socializa sus conclusiones, justifica las decisiones éticas que considera más apropiadas para resolver la situación planteada y participa en una reflexión grupal orientada por el docente sobre la importancia de la ética en la investigación educativa. Acá está como una secuencia didáctica con inicio, desarrollo y cierre de una de las actividades que yo puse en la matriz. Y acá terminamos con la referencia que hemos utilizado el día de hoy para el anexo número 7, y es la Torre A 2005, la investigación, conocer y cambiar la práctica educativa de la editorial Grau. Esa es la referencia que utilizamos para hacer el ejemplo. Ya en la otra parte que la directora va a explicar, la profe Alba, también les piden que ustedes elaboren un instrumento y lo describan en la otra matriz que ella ya va a orientar. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Esperemos entonces al final del ejercicio. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con la siguiente parte del anexo 7, la segunda parte del anexo 7. La profe Verónica nos da a conocer cómo se crean estos objetivos, estos indicadores y demás, pero ahora el anexo 7, voy a remitirme un poco a el documento que estábamos viendo hace un momento, porque este es el orden del documento, ¿sí? Entonces acá tenemos determinación del enfoque epistemológico, diseño de la acción pedagógica, la primera matriz, que fue la que acabó de explicar la profe Verónica, y yo voy a explicarles cómo se construye el diseño metodológico para la recolección de la información, que es la segunda matriz. Es acá donde vamos a hablar de cómo determinamos fuentes, técnicas, instrumentos para recoger información y para que esto nos permita generar indicadores que nos den a nosotros función de cumplimiento. Entonces, acá ya tengo creado el indicador que nos va a quedar, pero voy a ir a la infografía en donde la información está un poquito más amplia. En ese orden, entonces, cuando hablamos de esta matriz, tenemos que pensar que nos unimos desde un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación o ese objetivo de investigación que seleccionamos es el número 1, identificar las dificultades de los estudiantes frente a los criterios éticos en la formulación de proyectos de investigación. Mi indicador de cumplimiento
es que el 100% de los estudiantes participen en el diagnóstico y al menos un 80% identifique dificultades relacionadas con la comprensión de los criterios éticos. Recordemos que acá en la parte de arriba hablábamos de cuáles eran las fuentes. Entonces, la fuente es de dónde voy a sacar la información. Son mis estudiantes quienes me van a permitir hacer esa observación y voy a usar una técnica que es observación participante y análisis documental. La técnica viene siendo cómo voy, por favor, revisamos que tenemos un micrófono habilitado, cómo voy a recoger esa información. El instrumento es cómo le hago la traza, es decir, cómo evalúo que esa información que yo estoy recogiendo, que va de la mano de un indicador, se está cumpliendo. Entonces acá me dicen, puede ser por medio de una lista de chequeo o puede ser por medio de una matriz de análisis. El anexo 7 solamente me pide trabajar con un objetivo y desde ahí ubicar indicador, fuente, técnica y cumplimiento. Sin embargo, hicimos completo desde los objetivos que nos entregó el profe Ley en su proyecto de investigación y tenemos un segundo objetivo, que es diseñar un recurso educativo digital para fortalecer la comprensión de los criterios éticos. Acá entonces tenemos que mi indicador de cumplimiento es que el recurso educativo incorpore el 100% de los contenidos y actividades planificadas y cumpla al menos con un 90% de los criterios de calidad establecidos en la rúbrica. La fuente, es decir, de donde tomo la información, es el recurso educativo digital creado y la técnica es decir, cómo va a recoger la información, es el análisis documental. Como, como instrumento me dice una rúbrica de validación. Entonces aquí yo empiezo a revisar uno por uno si efectivamente todo lo que estoy trabajando desde el recurso me puede funcionar. Hay un tercer objetivo de investigación que es implementar el recurso educativo digital con los estudiantes. Mi indicador de cumplimiento es que al menos el 90% de los estudiantes desarrolle las actividades propuestas y participe activamente en la intervención pedagógica. Nuevamente, de quien voy a tomar la información es de mis estudiantes. La técnica puede ser observar participando, el instrumento, diario de campo o lista de chequeo. Entonces, fíjense que dentro de las técnicas tenemos observación participante, análisis documental, análisis de contenido y dentro de los instrumentos tenemos listas de chequeo, rúbricas de validación, rúbricas de evaluación, diarios de campo y matrices de análisis cualitativo. Entonces, es importante que hagamos la correlación entre estos cuadros que les hemos venido creando desde la red de curso para poder entender qué es una técnica, qué es un instrumento y qué es una fuente. Em, para construir indicadores se recomienda puntualmente que todos los indicadores inicien con un porcentaje. ¿Por qué es necesario? Porque yo necesito verificar sobre ese 100% cuántos están cumpliendo con el objetivo que yo estoy planteando en mi investigación. Y si, ejemplo, no se cumplió a un 100% de la población en los objetivos específicos, puedo contar qué fue lo que pasó, por qué no se llegó al 100%. No siempre se llega al 100% y no pasa nada. Entonces es importante tener en cuenta esa claridad. Para objetivos de diagnóstico, es importante tener en cuenta lo que les estoy contando acá. El 100% de los estudiantes responde al instrumento del diagnóstico y el 80% a la evidencia de la problemática identificada. Entonces, esta regla 180 quiere decir que más o menos en un proceso de investigación hay un rango en un 20% en donde no se puede cumplir o no se llega al objetivo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque mis conclusiones, mi análisis de resultados, mi verificación de instrumentos, me va a dar a mí herramientas de análisis para poder mostrar que efectivamente si se cumplió o no se cumplió con lo que yo estoy trabajando. Para objetivos de implementación, tenemos un margen más o menos del 15% en donde hay que verificar cuántos estudiantes van a participar dentro de las actividades o cuántos docentes o qué población voy a trabajar y quiénes completan las actividades propuestas. Ahí estamos hablando más o menos de un 15%. Y para objetivos de evaluación,
hay unos rangos importantes en donde es importante verificar que al menos el 80% de la población que yo estoy trabajando para investigación esté dentro de la muestra y dentro del ejercicio de indicador. Que el 90% aplique los conceptos trabajados y que el 85% argumente decisiones. Normalmente es el investigador quien muestra cuáles resultados se cumplieron y qué indicadores merecen atención. Como bien lo hizo la profe Verónica en su intervención, nos mostró textualmente en donde efectivamente hay que revisar el capítulo 3 de la torre, nos habla sobre una secuencia importante que es planificar, actuar, observar y reflexionar. Si yo no hago planificación en investigación, es decir, si no trabajo sobre matrices, sobre objetivos, sobre indicadores, si no construyo técnicas, si no valido instrumentos, eso no me va a permitir tener una concepción objetiva de la investigación que estoy haciendo. Em, Desde acá, entonces, voy a mostrarles cuál se construyó para el ejercicio que tenemos en conjunto con la profe Levi, con el profe Levi y la profe Verónica. Entonces, aquí tenemos objetivos de investigación. Tomamos el primero, identificar las dificultades de los estudiantes frente a los criterios éticos en la formulación de proyectos de investigación. Mi indicador es que 100% de los estudiantes participen en el diagnóstico y al menos un 80% identifique dificultades relacionadas con la comprensión de los criterios éticos. Mi fuente de donde voy a sacar la información son los estudiantes, la técnica observación participante de análisis documental y mi instrumento de evaluación va a ser lista de chequeo y matriz de análisis. Acá entonces tenemos pues un ejercicio práctico articulado desde fases anteriores en donde donde vamos viendo cómo avanza un proceso de investigación de manera organizada y coherente. Adicional, dentro del programa que tenemos para el día de hoy, el profe Levi, en su experiencia, nos ha ayudado con creación de prompts para poder trabajar en investigación. Entonces le doy la palabra al profe para que nos regale un poco de esa experiencia y les dé a los estudiantes también luces frente a cómo se puede crear este ejercicio. Entonces tienes la palabra, mi profe. No sé si ya están viendo pantalla. Sí, señor, ya. Bueno, entonces el día de hoy pues traje un par de insumos que nos va a permitir pues el apoyo, ¿no? En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación educativa y práctica y pues también en todo lo que tiene que ver con el componente. Y uno de ellos que me gustaría resaltar pues es este que es la sugerencia de los usos de la inteligencia artificial generativa, que para nadie es un secreto, que va a ser una gran herramienta de apoyo ahorita en el siglo XXI para tanto el tema educativo como para el ámbito laboral. Entonces, una de esas sugerencias es que utilicemos la inteligencia como una herramienta de apoyo para el aprendizaje, la investigación y la redacción, no como un sustituto del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pues haríamos uso de esta herramienta de una manera responsable, ética, donde nosotros debemos hacer un ejercicio de revisión y de análisis antes de incorporar esta información a nuestros documentos académicos. Por otro lado, pues es definir los prompts de manera clara y específica. Voy a ampliar aquí un poquito. De manera clara y específica para obtener respuestas acordes con los objetivos de investigación. Como bien sabemos, pues los prompts son las instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia. Pues ya conocemos algunas como Gemini, como ChatGPT, y que entre más específicas las hagamos y las hacemos de una forma estructurada, pues nos van a dar unas respuestas mucho más significativas a nuestro trabajo de investigación. Y por otro lado, evitar el plagio y el uso indebido del contenido generado, revisar, analizar y reelaborar los textos, que ya lo habíamos mencionado, antes de incorporarlos al documento final. Utilizar la inteligencia para apoyar la organización de ideas, la estructuración de textos, la elaboración de preguntas, la síntesis de información y la revisión de la escritura académica. Entonces, la manera en que nosotros podemos refinar textos de una manera de la retórica, todo lo que tiene que ver con la redacción. Entonces, estos serían como unos usos que los podemos hacer de una manera responsable y de una forma ética para la realización de las actividades. Por otro lado,
La semana pasada, con algunos estudiantes, compartí esta infografía que es una caja de prompts, ¿sí? Para la investigación. Como bien sabemos, nosotros en las fases anteriores, pues tenemos algunos ítems, ¿sí? Que nos pueden permitir utilizar los prompts de esta manera. Aquí yo puse un par de ejemplos por cada uno de los ítems que estamos desarrollando. Entonces, aquí puse, digamos, el tema del problema. Uno de los ejemplos sería, actúa como investigador en educación. Nosotros deberíamos adaptar, sí, la inteligencia artificial de acuerdo a nuestro propósito. Analiza el siguiente problema de investigación e identifica problemática central, causas y consecuencias. Y aquí nosotros podríamos poner nuestro texto problema, pues ya sería una forma muy coloquial, pero lo que va a hacer la inteligencia es que va a actuar como investigador y aparte de eso, pues va a desarrollar el análisis que nosotros necesitamos. Lo que les digo, la inteligencia no va a tener la última palabra, nosotros tenemos que revisar, volver a leer y de esta manera podemos incorporar lo que nos está votando a nuestro documento. Este que está acá se me hace importante. Analiza el siguiente problema y señala qué aspectos que aún no están suficientemente investigados pueden convertirse en oportunidades de investigación. Esto nos da la opción de que nosotros tengamos un producto mucho más innovador, ¿no? De acuerdo a la problemática que nosotros planteamos. Entonces, por eso es indispensable la estructura que nosotros tengamos del prompt. Acá hice otros ejemplos para el tema de los objetivos. A partir del siguiente problema, redacta un objetivo general que responda directamente al problema. Inicia con un verbo en infinitivo, que inclusive nosotros podríamos solicitarle que generara algunas propuestas de verbos, ya sea para el tema del objetivo general o para el tema del objetivo específico. Aquí dice, para redactar objetivos de investigación cualitativa y explica cuál es recomendable utilizar para cada uno de ellos. ¿Listo? Actúa como evaluador de proyectos. Esto ya sería cuando nosotros tenemos redactados nuestros objetivos y de qué manera nosotros podemos evaluar todo el tema de la claridad y la coherencia. Entonces, lo ideal es que, pues, cuando ya tenemos nuestro prompt, pegamos nuestro objetivo y le solicitamos ahí sí que haga la claridad y la coherencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los prompts tienen como una estructura para que nos den esos resultados de manera significativa. ¿Listo? Acá, para el tema del marco teórico, ¿sí? Redacta un apartado del marco teórico sobre un tema en específico en tono académico, integrando teorías y autores claves. Aquí nosotros podemos apoyarnos con el tema del formato de las normas APA, ¿sí? Donde aquí hay que tener presente lo que ya hemos venido mencionando, ¿sí? Muchas veces la inteligencia no tiene la última palabra, ¿sí? No tiene la razón absoluta. Entonces nosotros debemos buscar realizar un análisis, ¿sí? Para hacer esa vigilancia tecnológica, ¿sí? Aquí se realiza una búsqueda de análisis de información científica actualizada. A eso nosotros le llamamos vigilancia tecnológica sobre un tema en específico. ¿Y cómo lo podemos complementar? Explicando la relación entre dos conceptos, ¿sí? Que en este caso yo podría poner acá lógica matemática, la interpretación de textos y pues podríamos poner otro ejemplo como la motivación en el aula de clases, entre otros, dentro del contexto, dentro de un tema o un fenómeno específico, sustentado con algunos autores recientes. ¿Listo? Podemos también que actúe como un editor académico, ¿sí? Para que revise el tema de todo lo que tiene que ver con las ideas, la cohesión. Lo que yo les mencionaba en algún momento, muchas veces nosotros tenemos como muchas ideas en la cabeza, pero no sabemos de qué manera organizarlo y pues el tema de la redacción se nos complica un poco al momento de ponerlos, ¿no? Ya sobre el documento. Entonces, de alguna manera, esto nos va a permitir refinar estos textos, ¿sí? La precisión del lenguaje, todo el tema de la ortografía. ¿Listo? Y estos que ya está acá son para el ejemplo en sí que tenemos del anexo 7, ¿sí? Que es el tema pues ya de las dimensiones de intervención, cómo construimos los indicadores. Entonces acá hice un ejemplo que nos podría servir para el desarrollo de esta actividad puntual. Dice, ejemplo de prompt de apoyo del anexo 7. Actúa como un investigador en educación teniendo presente la metodología cualitativa en investigación y acción. Voy a proporcionarte la siguiente información.
el ejercicio que ya hemos venido realizando desde las fases anteriores. Entonces, problema de investigación, cuál sería el objetivo general, cuáles serían los objetivos específicos, etcétera, todo lo de la hipótesis. Y con esta información desarrollan el apartado metodológico y redactando en un lenguaje académico el enfoque metodológico. Debes elaborar justificación del enfoque cualitativo explicando por qué es pertinente para esta investigación. Justificación del método de investigación-acción indicando por qué responde al problema y cómo puede favorecer esto a la transformación educativa. Esto podría servirnos para ese primer apartado del enfoque metodológico. Segundo, diseño de la intervención pedagógica. Desarrolla los siguientes apartados. Describe la estrategia de intervención pedagógica o didáctica que permitirá atender la problemática identificada. Aquí vuelvo y retomo, ¿sí? Como ya nosotros tenemos esta información, ya le dijimos a nuestra inteligencia el problema, los objetivos, él lo va a tener presente también para todo el tema del diseño. Explica el papel del recurso digital educativo dentro de la intervención y cómo contribuye a los logros, en este caso, ¿no? A los que nosotros ya hemos planteado. Fundamenta la propuesta desde un enfoque de aprendizaje. Nosotros aquí podemos puntualizar cuál va a ser ese enfoque de aprendizaje, si va a ser basado en problemas, si va a ser constructivista, si va a ser un aprendizaje basado en proyectos, entre otros. ¿Listo? Justificando su elección. Posteriormente, aquí nos podemos apoyar también para el tema de la matriz. Posteriormente, elabora una matriz con las siguientes columnas. Inclusive aquí nosotros podríamos especificar el número de columnas y de filas, ¿no? Dimensión a intervenir, técnica, actividad, recursos y competencias. Y dentro de esto podríamos especificar, propone al menos 2 dimensiones de intervención relacionadas directamente con la problemática. Acá nosotros especificamos cuáles van a ser esas intervenciones. Si es el análisis lógico-matemático, si es el tema de la comprensión de la lectoescritura, si es el tema de la motivación en el aula de clases. Entonces ahí lo podríamos nosotros especificar. Desarrolla descripción de actividades. Finalmente se desarrolla la manera detallada de las actividades. ¿Qué vamos a indicar? Pues el nombre de la actividad, cuál va a ser su objetivo, el descripción, el paso a paso, los recursos con los que contamos, evidencias de aprendizaje y estrategia de evaluación. Y por último, pues tenemos todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico para la recolección de información. Ojo que esta parte también va a ser indispensable. Diseña una matriz, ¿sí? Que sería la siguiente, con las siguientes columnas, ¿no? Objetivos específicos, indicadores de cumplimientos, fuentes de información, técnicas de recolección y los instrumentos. Ahora, aquí también nosotros podríamos solicitarle qué tipo de instrumentos nos puede recomendar para la recolección de información, ¿sí? Y para cumplir los indicadores que nosotros ya tenemos planteados. Entonces ponemos diseño del instrumento. Diseña el instrumento de recolección de información más adecuado para evaluar la intervención pedagógica, incluyendo su propósito, la población, dimensiones, categorías, ítems y preguntas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un trabajo minucioso, ¿sí? O sea, no es únicamente que nosotros le demos la instrucción, ¿sí? Sino que de alguna u otra forma los prompts tienen una estructura, ¿sí? Tienen un propósito, un objetivo y nosotros pues deberíamos saberlo adaptar a nuestras necesidades. Ese es como el mensaje. Y cómo de alguna manera utilizamos este tipo de herramientas de una manera responsable y ética, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Listo, profe, eso sería básicamente. Profe Levi, muchas gracias por esa intervención, profe Verónica. Como red de curso hemos querido de verdad articular todos los esfuerzos para que ustedes tengan herramientas al momento de formular cualquier propuesta de investigación, no solamente lo que les pide el curso, sino para cualquier momento de su vida profesional.
es importante que lo tengan presente. Em, no sé, ya en este espacio daríamos lugar a las preguntas. Profe Verónica está levantando la mano. Bueno, mientras los estudiantes formulan las preguntas, yo he ido respondiendo algunas por el foro o por el chat, pero pues ahorita la profe Alba, pues vamos a dar como si la palabra a los que hacen la mano, ¿cierto? Quería hacer un recorderis nuevamente a los estudiantes de componente práctico que deben cumplir 30 horas, que debieran haber cumplido sus 30 horas en la fase 2 y en la fase 3. Resulta que como universidad, pues, y como red, damos oportunidades de presentar lo pendiente hasta las fechas que la dirección puede ser y la agenda del curso lo permita. Entonces, para los estudiantes de componente práctico que no han cumplido las 30 horas, comunicarse de forma prioritaria con sus tutores para entablar diálogo frente a esas 30 horas y frente a la gestión documental que los estudiantes que corresponden deben entregar para poder estar a paz y salvo con el componente práctico. Ya sabemos que no son todos los estudiantes, ya cada uno sabe quién tiene componente práctico, entonces por favor ponerse en contacto con los tutores porque tenemos que reportar esa información y pues queremos escucharlos y darles la oportunidad en tiempo, según la agenda y hasta donde podamos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es un requisito, es un curso práctico. Entonces, muchas gracias. Esa era como mi recomendación. Bueno, si ya cada tutor se ha puesto en contacto con los estudiantes de componente práctico y para complementar un poco la idea de la profe Verónica, nosotros sí tenemos como red unos tiempos específicos para poder documentar la información. Algunos nos han contactado, ya cada tutor tiene unos estudiantes a cargo y han hecho un seguimiento muy juicioso, pero pues los tiempos se agotan. Entonces, pues hasta el momento de zona no nos han solicitado informe como tal general o cerrar la posibilidad, pero sí es importante que si cerramos fase 2 y fase 3 con 30 horas, ya estamos en fase 4 y no hemos hecho nada de componente práctico, pues va a ser complejo. Sin embargo, si su situación en este momento lo amerita, si ha pasado algo en lo que nosotros podamos apoyar como equipo, por favor, comuníquense directamente con sus docentes, ya sea con el profe Levi, con la profe Verónica o conmigo. Ustedes están asignados, tienen correo, tienen carpeta, el grupo en Teams, entonces, por favor, comuníquense por interno con ellos para verificar si les podemos apoyar. Entonces, recordemos que en este espacio estamos hablando todo lo vinculado a la fase 4, que ya es en lo que estamos avanzando. Estamos preparándonos ya para un último encuentro que es muy importante, que es el Ágora, que lo vamos a hacer el 17 de julio. Entonces, cada tutor va a seleccionar dos grupos que hayan hecho un trabajo significativo durante el curso. Les llegará mensaje durante esta semana. Ya voy a indicarle a mis tutores que puedan hacer ese comunicado y ya desde ahí les van a dar los lineamientos para que puedan participar en este ejercicio de Ágora. Entonces, lo que sea de componente práctico, directamente con sus tutores para que lo tengan presente. Em, Esperamos que las herramientas que les hemos entregado, que han sido grandes, porque realmente, básicamente, como que nos fuimos a un proyecto de investigación los tres y desde ahí montamos matrices, montamos una cantidad de herramientas para que ustedes tengan, pues, claridad. Espero que haya sido de utilidad. Abro el espacio para preguntas vinculadas a la fase 4. Por favor, levantemos la mano, pidamos la palabra, ya con los tutores nos apoyamos en las respuestas. Entonces, ¿quiénes desean intervenir? Pablo Emilio, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos, el profesor Levi, profesora Verónica y la profesora Alba. Hay mucha diferencia entre la información que nos comparten ahí en el foro en relación a la interacción
que hoy hemos apreciado, que hoy aprecio. Es mucho más entendible la actividad de hoy. Entonces, la solicitud muy respetuosa es compartir la grabación lo más pronto para aprender más sobre la orientación y sobre la base 4, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, en cuanto terminemos la reunión, hacemos el ejercicio de cargue en el canal que tenemos del curso y compartimos por foros, por mensajería y por correo. Y también vamos a compartir los recursos creados, tanto el anexo 5 como el anexo 7, como la guía de revisión del documento de lectura. No sé qué otro documento adicional tenemos, creo que esos tres, ¿no? Y ya en Sí, pero bueno, foros. gracias. Ya en foros sus tutores les han compartido la creación de la semana pasada, entonces sí, pues estamos muy atentos a lo que necesiten. Esta semana vamos a estar muy activos porque básicamente es la que nos queda para cerrar esa fase 4. ¿Alguien más desea intervenir? Eh, Profe Alba, no sé si la estudiante Miriam quiere intervenir. Yo le di respuesta otra vez por el foro, pero ella está muy inquieta desde la fase 3 por el ejercicio de trabajo en equipo, que es complejo y que es necesario hacerlo, pero que pasan situaciones, ¿cierto? Vuelvo y repito lo que escribí en el chat. Hay una rúbrica y nosotros nos basamos en el foro, ¿cierto? Lo que esté por el foro, pues así mismo calificamos. Entonces, la invitación es que todo lo dejen con una comunicación asertiva por el foro, ¿cierto? Si hay un estudiante que, bueno, por X o Y situación no responde, pues de forma muy asertiva, dejarlo todo evidenciado por el foro, ¿cierto? Porque Miriam está inquieta, ya me ha hecho 2 mensajes por correo interno, entonces Miriam ya levantó la mano. Te queremos escuchar, Miriam. Sí, tutora, la pregunta mía es, la actividad, la guía dice trabajo colaborativo y hay algunas estudiantes que deciden hacer el trabajo independiente. Entonces la pregunta mía es, si estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cómo vamos a enseñar a un grupo de personas donde queremos hacer las cosas solas? Y aparte de eso, o sea, la nota es igual como si estuviera en el grupo colaborativo o hay alguna nota específica, ¿no? No sé si me entienda. Bueno, Miriam, hemos hecho hincapié durante todo el curso en que el trabajo es colaborativo porque así vamos a trabajar cuando seamos profesionales. Difícilmente vamos a poder trabajar de manera individual y en conjunto es que se construye. Ahora bien, hay unas situaciones particulares que han sido documentadas a tiempo a los tutores o a la dirección y se ha dado autorización. Sin embargo, no es el ideal. No es el ideal que ustedes hagan el trabajo individual porque de la construcción colectiva es que salen los proyectos de investigación, de la construcción colectiva es que realmente surge la academia, entonces no podemos pensarnos como una isla y no trabajar. Sin embargo, si hay estudiantes que pese a comunicarse con sus grupos o que tienen una situación personal muy compleja, que tienen temas de conectividad o temas laborales muy difíciles, ellos lo han hecho con anticipación, han pedido el permiso y han entregado la actividad. Se autoriza, pero sí tiene una incidencia en nota. Particularmente sí le bajo nota a los estudiantes así estén autorizados porque la dinámica de la rúbrica nos dice que debe ser colaborativo. Y debe ser colaborativo desde la selección del tema, desde la intervención en la entrevista, desde la ubicación de un objetivo. Ahora imagínate para este tema que es un poquito complejo de construcción de matrices, sí o sí hay que apoyarse en un equipo. Nosotros como red llevamos más o menos una semana montando esta web, pensando cómo lo vamos a hacer.
Estoy clara en que el profe Levi la habrá podido hacer de manera maravillosa, o la profe Verónica la habrá podido hacer de manera maravillosa, de manera individual, pero realmente la riqueza del ejercicio profesional en docencia radica en que trabajemos en equipo y en que entendamos lo que el otro nos puede aportar. Entonces, la rúbrica sí establece trabajo colaborativo, sí se penaliza con notas si no hay un trabajo colaborativo, se entienden situaciones y se aceptan los trabajos, pero la dinámica sí o sí tiene que ser colaborativa, ¿vale? Gina, Buenas tardes, respetados tutores. buenas Pues tardes. digamos que, gracias. En el caso de nosotros, somos 4 compañeras y sí hay una compañera es que en el momento no tengo presente, que siempre se nos ha quedado por fuera. A veces publica en el foro mm, que pues no compartimos a tiempo, o ella comparte primero o comparte después, pero entonces yo siempre les he escrito que pues sí, en el foro colaborativo, claro que lo que ustedes han hablado en todo el momento pues de esta reunión, de que es importante todo lo que se sube en el foro, pues es lo que se califica, pero yo les he reiterado a los compañeros que pues adicional a eso en nuestros perfiles publiquemos nuestros números de teléfono. Con eso también tenemos interacción por fuera y para también comunicar en el foro. Es decir, a veces hay compañeras que no publican sus números, entonces nos queda enviamos mensajes al correo y no responden. Entonces siento yo que sí es más como el tema digamos, de estar como más pendientes en el aspecto sí, digamos, en el correo o en los foros colaborativos. Es lo que yo pienso, porque sí hemos llegado, por lo menos hemos hecho un trabajo colaborativo, me parece a mí que muy bueno con las 3 compañeras con las que estamos, pero sí hay una compañerita que siempre se nos queda afuera, es que no tengo presente el nombre de la compañera, pero lo que dicen los tutores es cierto. Entonces yo creo que es más como de, digamos, de tema de empatizarnos un poquito más y de estar más pendientes como del foro y de estas reuniones, profe. Sí, Gina, yo entiendo el recurso que ustedes toman, de verdad que valoro un montón que busquen estrategias para ponerse en contacto con sus compañeros, pero sí les sugiero de manera muy respetuosa que utilicen canales institucionales como Teams. Y Teams hace las veces de chat, de llamada, de trabajo colaborativo, de edición de documentos. Intenten hacerlo, ustedes ya se acercan a escenarios profesionales, si es que ya no lo están, si es que ya no están trabajando en escenarios profesionales, y pues a veces esa línea del número telefónico personal, yo sugiero no tocarla, salvo que ustedes lo consientan, pero institucionalmente no es lo indicado, ni siquiera para nosotros como tutores. Nosotros todo el tiempo nos comunicamos por varios canales. ¿Cuáles canales? Por Teams, por correo electrónico y por mensajería interna del curso. Si ninguno de esos 3 funciona, pueden tomar esa otra estrategia, pero ustedes saben también que como estudiantes en esta modalidad tienen que estar revisando su plataforma casi que a diario o cada tercer día por corto que sea el espacio que tengan para poderse dedicar. Entonces, ya avanzando académicamente, ya ustedes tienen un avance académico fuerte, si tienen que tener esa autonomía y ser muy asertivos en la comunicación, no exponer a sus compañeros en los foros, tener cuidado con sus números telefónicos, esos manejos de datos, y hay una política muy fuerte a nivel universidad, ni siquiera nosotros podemos a tener ese acceso con ustedes. Es la última estrategia y intentamos, ¿cierto, profe Levi, profe Verónica, no usarla? Entonces, utilicen lo institucional, realmente es la indicación que les damos desde la dirección y, y realmente funciona. Es que Teams se puede instalar en el teléfono y desde ahí Sí, te señora. notifica si alguien escribe, si de pronto es muy complejo ingresar a la plataforma, porque lo entiendo también, pero si yo necesito contactarme de inmediato con uno de mis tutores, tengo Teams a la mano y de una hablamos. Sí, señora. Entonces, pensaría que con todas las herramientas que tenemos, no es una excusa para quien no se pueda contactar en este momento. Bueno, ¿alguien más no sé si tenga intervención para ir cerrando?
Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que quisiera preguntar qué será de la plataforma que ya, o sea, hace 15 días se cayó durante todo un día y ayer y hoy tampoco no sé en ese momento si estará sirviendo, pero no, o sea, está totalmente caída. Sí, ha estado intermitente el servicio, lo hemos reportado ya durante la semana. La profe Verónica me reportó falla el día de hoy. Yo tuve falla en plataforma 2 días también, pues no completos, pero sí durante una franja en la mañana. Ya estamos hablando con el ingeniero para verificar y reportar. Cuando eso pase, por favor, tomen la impresión de pantalla. Pueden contactarse Sí, con sus porque, o tutores para sea, poder reportar las fallas. le afecta a uno bastante porque pues uno aprovecha los fines de semana para realizar las guías. Y no, este fin de semana sí quedé bloqueada porque durante toda la semana no, el fin de semana no se pudo realizar nada. Ok, estuvo caída Entonces, todo el fin de semana. Profe Verónica, Eh, profe Levi, ¿nos pueden ayer y apoyar hoy. ahí? Ayer y hoy, ok, profe Vale, Levi. en ese sentido, ya sabes, nos puedes contactar por Teams, ¿sí? En Teams y cualquier cosa, si te falta la guía, pues nosotros te la enviamos, ¿listo? Los recursos que de pronto te hagan falta, pues nosotros ya los tenemos, ¿no? Descargados, ya los tenemos disponibles, entonces, con Ah, nosotros. sí, porque a veces de verdad uno queda por la guía, no tiene en cuenta de tener la guía y queda uno ahí varado para el trabajo. Muchas gracias, profe. Profe Alba, pero sí, todo el fin de semana estuvo con problemas la plataforma. Allí al final, cuando salía plataforma en mantenimiento, fue una falla general de la plataforma, porque a mí me respondieron el correo. Cuando decía en mantenimiento, en la parte inferior, hay un correo, atención, responden. Tú mandas, como dice la directora, la evidencia y ahí me respondieron hoy mismo que había una falla general y que ya estaba solucionado, o sea, que reporten a ese correo y para que puedan solucionar. Yo pasé por lo mismo también todo el fin de semana y hoy, y ayer, y los entiendo perfectamente. Y como dice el profe Levi, contáctenos a nosotros para poder mirar cómo les podemos ayudar. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, aporte, pregunta. Ya está claro que pues, vamos a compartir los recursos por todos los medios institucionales que tenemos. Una vez tengamos la grabación, la subimos y hacemos el enlace. Y todo lo creado, pues también es material para que ustedes puedan apoyarse. Profe, qué pena es que al comienzo se me cayó un poco la plataforma, la llamada. Y entonces no, quedé perdida en la parte del foro, lo que hay que participar en el foro. Su merced, ¿me podría explicar la parte individual? Bueno, te voy a enviar te voy a enviar por este medio te voy a enviar el soporte en donde está qué hay que hacer en el foro paso a paso, que eso ya pues nos queda en la grabación y con gusto hay que hacer unos momentos, pues pienso. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, la profe Alba presenta problemas en su internet. Entonces, bueno, profe Alba, hay intermitencia. ¿Me escuchas? Se está cayendo mi llamada, profe Verónica. Sí, pero ya retornaste. Sí, sí, ya retorné, pues estaba contando que como tal, ahorita no puedo retomar la explicación de foro, voy a compartir el recurso junto con la grabación. eh, y pues igual en la grabación está toda la explicación de paso a paso. Bueno, entonces ya creo que estábamos programados para 1 hora nomás, ya llevamos 1 hora y 40. Entonces, respetando tiempos, mis queridos estudiantes, queridos tutores, gracias por su participación. Detengo la grabación y ya podemos retirarnos. Gracias, gracias a todos.